Bienvenidos a Lamentos Condenados, lugar donde lo cotidiano se encuentra con lo sobrenatural. Hoy exploraremos relatos que nos transportan a habitaciones de hotel que esconden mucho más allá de lo visible y hogares donde lo inexplicable se manifiesta desde la niñez temprana. En 2014, por trabajo, tuve que visitar una mina, y como parte de la experiencia me hospedé en el hotel que pertenecía al lugar. Desde el primer momento, el ambiente del lugar me pareció extraño. Las habitaciones tenían una decoración antigua, con muebles de madera pesada y paredes completamente blancas. Mi cuarto estaba cerca de una de las escaleras que llevaban al segundo piso, y aunque no le di mucha importancia, esa ubicación terminó siendo clave. La primera noche la pasé sin problemas, pero la segunda fue diferente. Me desperté de madrugada, tal vez por alguna incomodidad, o quizás algo más me despertó, y no lo supe en ese momento. Lo que sí recuerdo claramente es que empecé a escuchar pasos en el pasillo. Eran ligeros, como si alguien caminara descalzo o con mucho cuidado, y venían acompañados de murmullos apagados. Traté de no pensar demasiado en ello, asumiendo que era otro huésped moviéndose, pero algo en el sonido me puso nervioso. Intenté calmarme y volver a dormir, pero entonces escuché un ruido mucho más cercano, justo fuera de la puerta de mi habitación. Una voz. No pude entender lo que decía, pero sonaba como si alguien estuviera hablando en un tono bajo y ronco. Antes de que pudiera hacer algo, sentí como la cama en la que estaba acostado se hundía ligeramente a mi lado, como si algo o alguien invisible se hubiera sentado. El miedo que sentí en ese momento es difícil de describir. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el peso estaba ahí, inconfundible. Mi mente se llenó de imágenes terribles. ¿Qué era eso que estaba a mi lado? De repente reaccioné. No sé si fue por puro instinto o por el terror mismo, pero grité con todas mis fuerzas. En cuanto lo hice, el peso desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La cama volvió a su posición normal, pero yo no podía moverme de la esquina en la que me había acurrucado. Finalmente reuní el valor suficiente para salir corriendo hacia la recepción. Cuando llegué, el encargado me miró sorprendido, casi asustado. Le conté lo que había pasado, tratando de no sonar completamente loco. Y él, después de unos segundos de silencio, confesó que ya le habían contado historias extrañas sobre ese lugar. A pesar de todo, nunca le había sucedido algo mientras estaba de turno. Tratando de encontrar una explicación, le pregunté si había llegado alguien durante la noche. Revisó el registro y negó con la cabeza. Solo había 4 personas hospedadas y nadie había entrado ni salido en esas horas. Pasé el resto de la madrugada en la recepción, incapaz de volver a mi habitación. Hasta el día de hoy no puedo olvidar esa sensación, esa certeza absoluta de que algo estuvo ahí conmigo, algo que no puedo explicar y que espero nunca volver a encontrar. No sé si estas cosas me pasaron porque soy alguien especialmente sensible o simplemente porque sucedieron, pero lo cierto es que nunca las he podido olvidar. Estas 3 experiencias marcaron mi vida, y aunque trato de racionalizarlas, todavía me generan escalofríos cuando las recuerdo. La primera fue cuando tenía 12 años. Estábamos todos en la sala de mi casa, mis tías, mis padres, mi hermano y mis hermanas. Me mandaron a comprar pan a la panadería que estaba en la esquina, y salí sin problema. Era una noche tranquila, pero mientras iba de regreso vi algo que me paralizó completamente.
Al llegar al pasillo que conecta nuestra casa con la de la vecina, noté que alguien también cruzaba, pero no era nadie que yo conociera. Esa figura comenzó a darme una sensación muy extraña. Cerré la puerta de golpe y casi llorando fui directo a decirle a mi mamá. Lo raro es que no escuchamos la puerta de la vecina abrirse o cerrarse, algo que normalmente se escuchaba desde nuestra casa. Hasta el día de hoy todavía me pregunto, ¿quién o qué fue esa sombra que vi? La segunda vez fue cuando tenía unos 15 años. Estaba durmiendo en mi cuarto, abrazado a mi perro como solía hacerlo. De repente sentí que no podía moverme, como si algo me estuviera sujetando. Había escuchado sobre la parálisis del sueño, pero lo que ocurrió fue muy diferente. Empecé a escuchar voces, dos voces claramente distintas, una de un hombre y otra de mujer. Me decían con un tono escalofriante, te voy a matar. Sentí contacto físico real, como si alguien me estuviera tocando el cuello, apretándolo lentamente. No podía gritar, no podía moverme, solo podía escuchar esas palabras y sentir cómo aumentaba la presión en mi cuello. Fue un momento horrible. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, estaba sudando y con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche no volví a dormir y durante mucho tiempo evité quedarme solo en ese cuarto. La última de estas experiencias fue cuando era más pequeño, quizá estaba en primaria. Esa mañana no fui a clases y mi papá estaba en la cocina limpiando las hornillas. Yo estaba en mi cuarto y tenía una ventana doble que daba hacia las escaleras. Mientras jugaba, de repente sentí que alguien me observaba desde la ventana. La sensación era tan intensa que me invadió el miedo. Intenté gritarle a mi papá, pero mi voz no salía. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, desesperado, mientras esa presencia seguía observándome. Lo peor fue cuando sentí que algo se posaba sobre mi pecho. Era pesado, como si intentara aplastarme. Lo sentí acercarse lentamente hacia mi cara. En ese momento me cubrí con mi sábana, como si fuera un escudo. Siempre he tenido la absurda creencia de que una sábana puede protegerte de todo, pero mientras más cerca sentía esa presencia, más inútil me parecía. Finalmente junté todo el valor que tenía y me lancé hacia la puerta, como para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, pero no había nada. Luego de eso, corrí a buscar a mi papá y le conté todo. Él me miró confundido y me dijo que no había escuchado ni un solo grito ni nada que lo alertara. Me dijo que todo debería haber sido un mal sueño, pero yo sabía que no. Lo que sentí y viví ese día fue demasiado real. Desde entonces siempre me ha quedado la duda de qué fue lo que viví, pero no tengo respuestas, solo recuerdos que aún me siguen aterrorizando. Así terminamos este recorrido por los recuerdos más inquietantes de quienes han sentido el peso de lo inexplicable. Historias que nos recuerdan que el miedo no solo habita en lo desconocido, sino también en aquello que no podemos comprender. Gracias por acompañarnos en este episodio de Lamentos Condenados. Si tienes tus propios relatos, no dudes en compartirlos con nosotros. Suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros de lo humano y lo sobrenatural. Hasta la próxima.